Bueno, profesor, ante todo, mi agradecimiento por haber aceptado esta charla, por haber aceptado hablar un rato conmigo sobre su vida, sobre el derecho, sobre cosas que nos interesan a los que somos o fuimos alumnos de personas a las que, como usted, consideramos grandes maestros. Entonces le agradezco que haya aceptado esta breve entrevista, si quiere ponerle algún nombre, para hablar de lo que se sienta usted cómodo hablar. Es una charla distendida, una entrevista que luego la vamos a subir a internet. Entrevistamos a varios profesores de Derecho y luego la subimos para que la vean quienes estén interesados en conocer más sobre esas personas que siempre vemos arriba de los escenarios y hablándonos con micrófonos adelante sobre derecho. Le agradezco, entonces le reitero una vez más mi agradecimiento por esta entrevista. Bueno, yo creo que no tiene nada que agradecer. Usted y yo somos dos personas que no tenemos ninguna trascendencia. Estamos en este mundo disfrutando de este olvido de la naturaleza, ¿no? De que nos ha dejado acá todavía esperando, ¿no? Bueno, mi vida, qué sé yo. ¿Cuándo nació usted? Yo nací en el año 1929, es decir que tengo 85 años. ¿Dónde ¿En Rosario nació? Nací en Rosario. Me casé, tuve 4 hijas. ¿Se casó joven? Me casé a los 28 años. Me recibí de abogado a los 20. ¿A los 20? Claro, yo me recibí de bachiller a los 16, qué sé yo. Como yo nací en marzo, entonces en marzo empezaban las clases y yo a los 6 años ya estaba en primer grado. Y entonces a los 11 años terminé la primaria, entré a los 12 al secundario y entré a la facultad a los 16. Bueno, ahí me pescó una huelga política. Todo ese año prácticamente se perdió. ¿Su primer año de universidad sería? Claro. Usted tenía 16 años en ese momento. Claro. Y entonces... ¿Es en la Universidad Nacional de Rosario? No existía más. No existía todavía la Universidad Nacional de Rosario. ¿En la UNL entonces? Claro. Yo hice toda mi carrera en Santa Fe. En Santa Fe. Y me recibí en Santa Fe. Y luego fui profesor en Santa Fe. Todo esto no existía todavía en la Universidad Nacional de Rosario. Y entonces sucedió así que yo a los 16 años me había conseguido un trabajo de celador en un colegio secundario, en una escuela industrial, que quedaba a muy pocas cuadras de mi casa, y que el director de la escuela había sido amigo de un hermano de mi madre, de un tío mío. Y entonces en ese entonces los directores de las escuelas eran los que tenían la potestad de designar a los celadores, a los auxiliares docentes, que son los que constituyen la materia, digamos así, sobre las cuales vienen luego los profesores a enseñar. Y yo fui allí 2 años, casi 3, celador. Yo tenía un pequeño sueldo que me daba una cierta independencia económica, liberando la magra situación económica de mis padres, porque los dos eran docentes secundarios. Mi padre era dentista y mi madre era música. Y entonces, claro, yo me había adaptado a tener un ingreso mensual y esto me permitía no cargar la, repito, modesta economía de mi casa.
Hasta que en el tercer año, que habría sido en el año 1948, ya en pleno peronismo, ya entonces se le quitó esta posibilidad a los directores de las escuelas secundarias de nombrar su personal suplementario, y había que tener dos condiciones para poder obtener este cargo que yo tenía, que era afiliarse al partido y tener el aval de un diputado nacional. Y yo no quería ni lo uno ni lo otro. Entonces el director no me pudo nombrar, el nombramiento no pudo nunca llegar, y yo pasé a ser un menesteroso a partir de ese momento, de perder mi capacidad económica liberada. Y bueno, entonces dije, hay que ponerse a estudiar en serio y terminar con esta historia. Entonces ese año, que fue el año 1949, fue un año que yo me dediqué exclusivamente a estudiar. Cuando digo exclusivamente a estudiar, le cuento cuáles eran mis horarios de estudio. Yo estudiaba con un compañero que vivía a 3 cuadras de mi casa, que había sido también docente, que había sido también celador en el mismo colegio que yo, y nos habíamos hecho bastante amigos. Entonces nos juntábamos a las 9 de la mañana, indistintamente en la casa de él o en la mía. Estudiábamos hasta el mediodía, la hora del almuerzo. Nos íbamos a almorzar cada uno a nuestra casa, nos juntábamos de nuevo a las 2 de la tarde, estudiábamos hasta las 9 de la noche, comíamos, a las 10 de la noche nos juntábamos de nuevo y estudiábamos hasta las 2, 3 de la mañana, todos los días, sábados y domingos incluidos. Este era nuestro ritmo de trabajo todos los días, de lunes a lunes. Así fue como yo pude, en el mes de diciembre, por ejemplo, de 1949, que me tocaba la revisación del servicio militar, yo tenía 19 años, cumplía 20 años en marzo del año siguiente, y me incorporaban entonces a fin de año al ejército. Bueno, allí fue cuando yo tuve que ir a la revisación del servicio militar y yo alegué una deficiencia pulmonar que efectivamente mantengo todavía, pero que no me ha impedido seguir adelante con mi actividad. Bueno, y logré que la junta médica que me revisaba tuviera la suficiente cuota de piedad como para permitirme a mí no incorporarme y permitirme rendir las 2 materias que me quedaban para terminar la carrera. Así como fue como el 29 de diciembre rendí mi última materia, 29 de diciembre de 1949 rendí mi última materia. Bueno, ahí me encontré con que me di cuenta que yo me había apurado demasiado, me recibí demasiado joven. Perdí mucho del encanto de la vida universitaria, porque claro, yo no tenía prácticamente vida universitaria. Yo iba a la facultad nada más que a rendir. Yo solamente fui a clases de legislación del trabajo, porque el profesor era Krotoskin, entonces, Ernesto Krotoskin, uno de los más eminentes profesores de Derecho Laboral, y él no le gustaban los alumnos libres. Y en Santa Fe todos los de Rosario éramos libres, salvo en alguna materia donde teníamos que ir por estas razones. Entonces, la única materia que yo realmente asistí a clases en mi vida fue de legislación del trabajo. Todas las demás materias las rendí libres. Es decir, yo conocía quién era el profesor que me iba a examinar el día que iba a rendir. No sabía quién eras, casi le dirías, no sabía si era hombre o mujer. Casi todos entonces eran hombres. Mujeres profesores había muy pocas,
muy pocas. Hoy está, usted sabe lo que ha sido la revolución feminista en nuestro medio, ¿no? De manera que el protagonismo de la mujer ha sido importantísimo en esta segunda mitad del siglo XX y encomiable y muy meritorio, ¿no es cierto? Porque evidentemente el valor de la mujer es equiparable exactamente al del hombre y en muchos aspectos creo que de alguna manera lo logran opacar un poco a la figura masculina, ¿verdad? Yo termino de escribir uno de mis últimos libros, se llama Los filósofos y sus musas inspiradoras, en el que pretendo demostrar que siempre detrás de la figura de un filósofo eminente, siempre o muy frecuentemente detrás de la figura de un filósofo prominente hay siempre, o puede haber siempre, una figura semi-escondida que generalmente lleva polleras y es mujer. Y es la musa inspiradora de muchas de sus ideas, ¿no es cierto? Cuando uno lee la vida de Albert Einstein, por ejemplo, uno descubre una mujer, que era su esposa, que no contaba con los plácemes de la madre de Einstein, porque era serbia, es decir, ella tenía también sus prejuicios raciales al revés, pero los tenía, y nunca la soportó a esta mujer y le hizo la vida imposible. Y sin embargo fue una mujer que muchísima gente y ella misma y el propio Einstein le reconocen el protagonismo que ella tuvo en todos los trabajos que llevaron a Einstein nada menos que a descubrir la ley del principio de relatividad, ¿no es cierto? Y eso aparece incluso después del divorcio de Einstein, de esta mujer, cuando sus amigas le preguntan, pero vos que lo has ayudado tanto a tu marido en esto, ¿por qué nunca firmás nada de lo que presentan en las diferentes competencias internacionales? Ella le contestó con una palabra que a mí siempre me pareció muy, muy importante. Ella obviamente hablaba alemán y entonces, aprovechando la cacofonía de su apellido Einstein, le contestó, Wir sind Einstein. Esto traducido al castellano quiere decir, nosotros somos una roca. Wir sind, nosotros somos Einstein, una roca. Y sin embargo, cuando él se divorcia de su mujer, a instancias de su madre, y se casa con una prima hermana de él, entonces él, cuando se separa, firma el documento de separación y se compromete el día que él recibiera alguna gratificación como consecuencia de esos trabajos que luego le llevaron a ganar el premio Nobel de Física, a dejárselo íntegramente a ella. Y lo cumplió, estrictamente así. Y con ese dinero entonces ella compró la casa en la que terminó su vida y murió, su primera esposa. Bueno, estas experiencias, me refiero al caso de Einstein y me podría referir al caso de muchos filósofos. No quiero referirme a los casos más característicos, digamos, como el caso de Hannah Arendt, que fue la amante eterna de Martin Heidegger, que mantuvo esta relación, llamémosle así, extramatrimonial durante toda su vida, no obstante los dos matrimonios de ella también. Es decir, que el amor de Heidegger y María Arendt superó todas las instancias del amor, ¿no?
Y bueno, y esos elementos se los puede descubrir leyéndolo a Heidegger. Uno encuentra pensamiento de Hannah Arendt en los libros de Martin Heidegger, ¿verdad? Y lo mismo pasa con Kierkegaard, que es, como usted seguramente lo recuerda, el primer expositor del existencialismo, ¿no? Toda la teoría de la filosofía existencial se origina en las notables realizaciones de Kierkegaard, que claro, Kierkegaard tuvo la mala suerte de nacer en Dinamarca y hablar consecuentemente dinamarqués, que es un idioma que lo hablan solo ellos y entre ellos se entienden, pero el resto del mundo ignoró el pensamiento de Heidegger, de Kierkegaard, hasta 100 años después de su muerte. Recién pudo ser traducido al alemán y entonces el mundo conoció las ideas de Kierkegaard y descubrió que había un pensador inefable. Pero hacía 100 años que se había muerto ese pensador inefable, ¿verdad? Y por eso el protagonismo que adquiere el existencialismo de Heidegger y después en los pensadores que lo siguieron, como Sartre, que a su vez tiene esa figura tan especial de Simone de Beauvoir detrás del pensamiento de él, apoyando el pensamiento de él y no sometiéndose jamás al pensamiento de él. Bueno, pero yo he hecho un discurso y he hablado demasiado de toda esta historia, ¿no es cierto? Y entonces... Es la idea de que podamos hablar libremente de lo que nos interesa, de lo que nos apasiona. Bueno, ese libro de alguna manera intentó eso, mostrar que siempre o muchas veces detrás de cada mujer, de cada filósofo, hay la figura generalmente femenina, no necesariamente femenina, pero generalmente femenina, ¿verdad? No quisiera decir más sobre eso porque podían malinterpretarse algunas cosas que pueda decir, ¿no es cierto? Por ejemplo, hay detrás de la personalidad de Wittgenstein, que ha sido uno de mis grandes amores filosóficos, Ludwig Wittgenstein, un pensador que era un brillante pianista igual que Wittgenstein y que ejecutaban juntos y que viajaban juntos y que pueden haber tenido algún otro tipo de relación, pero lamentablemente los dos intervinieron curiosamente en momentos diferentes de la misma guerra mundial, pero desde países diferentes, uno respetando su filiación austríaca y el otro respetando su filiación inglesa, y ambos murieron en el conflicto bélico, ¿no? Y Wittgenstein, al enterarse de la muerte de este amigo entrañable, piloto de la Fuerza Aérea Británica, le dedicó el primer gran libro que escribió. Y bueno, ¿cuál es el libro ese? El libro se llama, bueno, él escribió 2 grandes libros. Pasa que a mí a veces me cuesta trabajo acordarme de los nombres de los libros. Él escribe 2 grandes libros. El primero es un libro que tiene, yo tengo una versión bilingüe de ese libro, que tiene 180 páginas. Es decir, que tengo una hoja en alemán y una hoja en castellano, ¿no? Es decir, que en total el libro tiene 90 páginas, ¿no? Y es un libro importantísimo, filosóficamente hablando, y tiene 90 páginas. Por eso cuando a mí me dicen que una tesis doctoral tiene que tener 200 páginas para ser aceptada o 250, entonces, por ejemplo, ese libro de 90 no hubiera podido ser. Y entonces yo pregunto, cuando y siguen las fallas mías,
cuando la duda metódica cartesiana, el libro donde se plantea la duda metódica de Descartes, el libro donde él plantea esto, tiene 52 páginas. Entonces, ¿se puede escribir una tesis doctoral de 50 páginas? Claro que sí. Porque uno puede escribir 250 páginas de pavada y 50 páginas que hagan historia, ¿no? Como el libro de Descartes, de René Descartes. Y bueno, y mi vida han sido un poco los libros. Cuando usted se gradúa en el año 50, me dijo. No, yo me gradué en el año 49. 49. ¿Cuál fue su destino? Después de salir de la universidad dijo, ¿qué hago? Así es, dije, ¿qué hago? Y bueno, me presenté a concurso, no inmediatamente, pero 2 o 3 años. Empecé a trabajar en la profesión, empecé a trabajar en el estudio de un abogado de Rosario que tenía el estudio en la calle San Juan, entre Boulevard Oroño y Alvear, que era su casa de familia. Este abogado, que se llamaba Ricardo Herren, tenía el estudio en su casa y tenía su esposa y 3 o 4 hijas mujeres, no estoy muy seguro, algunas eran muy pequeñas, y un hijo varón. Y bueno, y yo empecé a trabajar con él en el estudio. Él era presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. Él era legislador por el departamento de San Lorenzo, en la provincia de Santa Fe, de formación fuertemente católica, muy religioso. Y bueno, y ahí coincidió que 1 o 2 años después se hizo el Congreso Eucarístico con sede en la ciudad de Rosario, que viajó el nuncio apostólico del Vaticano, que se hospedó en la casa de una amiga de mi madre, en un palacio que tenía frente a la Facultad de Derecho en la calle Córdoba, esquina Moreno, Córdoba y Moreno, donde actualmente hay una fundación que lleva el nombre de esa señora. Bueno, y ahí trabajé unos cuantos años en el estudio de él. Después me independicé, puse mi propia oficina y bueno, tuve mi estudio hasta que me retiré. Hará de esto seguramente más de 10 años, no me acuerdo exactamente. Y desde entonces he mantenido mi actividad docente. Fui profesor en Santa Fe, ganando mi cátedra como profesor adjunto. La primera vez yo me presenté a concurso como adjunto. El profesor titular de esa cátedra se llamaba Abraham Rabotnikov, un señor notablemente judío, muy kelseniano, y el presidente del jurado con el cual tuve que entrevistarme se llamaba Moisés Nilve, otro judío, que era profesor titular de Filosofía del Derecho de la Universidad de Buenos Aires y fue el primer traductor de la teoría pura del derecho de Kelsen, traducción que hizo de una traducción que alguien había hecho del alemán al francés, porque la primera versión de la teoría pura del derecho fue escrita por Kelsen en alemán, la segunda versión la escribió en inglés desde Estados Unidos, y de esa primera versión el traductor francés hizo la traducción al francés, y de la traducción francesa Moisés Nilve hizo la traducción castellana de la teoría pura del derecho, con algunos errores bastante importantes que luego fueron enmendados en una segunda traducción que se hizo en México, ¿no?
Bueno, ese fue mi jurado de la... ¿Eso en qué año fue? Esto debe haber sido, no tengo precisión del año, yo me recibí en el 40, esto debe haber sido el año 53, 54 más o menos. ¿Qué cátedra era la que concursaba? Introducción al Derecho. Introducción al Derecho. Esa fue mi primer materia que yo concursé como adjunto. Luego la concursé como titular y luego me presenté en Filosofía del Derecho y ahí con muy variado jurado, ¿no? Uno de los jurados que yo recuerdo con más claridad fue el jurado que tuve con Eugenio Bulíguin, que fue presidente de la Asociación Mundial de Filosofía del Derecho, y que estuve con él, tuve el gusto de estar con él hace 4 o 5 días en Buenos Aires, en una reunión de la Asociación Argentina de Filosofía del Derecho, que integramos con él desde hace muchos años. ¿Cuántos años tiene hoy en día Bulíguin? Bulíguin, yo no puedo saber la edad que tiene, pero... ¿Más grande que usted? Y yo creo que debe ser más grande que yo, sí. Bulíguin debe andar cerca de los 90 años. Está muy bien de salud, muy bien, y habla muy bien el castellano, le costó mucho trabajo aprenderlo, pero es un pensador realmente muy importante, con una corriente filosófica totalmente diferente de la mía. Él es analítico riguroso, ¿no? De la misma estirpe de este Wittgenstein que yo hablé hace un ratito. Y bueno, el jurado con el que yo me examiné estaba integrado por Bulíguin y otros 2 analíticos, los 3 de Buenos Aires. Y me trataron muy cordialmente, no obstante que yo no era analítico, pero ellos toda la vida tuvieron no diría un respeto reverencial, pero una gran aceptación respecto del pensamiento de Kelsen, ¿no? Moisés Nilbe, él era kelseniano. Kelseniano, muerto. Sí, Moisés Nilbe, sí. ¿Usted es kelseniano también? Yo he sido fuertemente kelseniano, claro. Todas las cosas tienen un momento de crisis, ¿verdad? Cuando uno se introduce en un tema, yo fui fuertemente kelseniano. De cada una de las materias que yo dicté en distintas unidades académicas, yo incluso dicté una materia acá. Cuando se crea la Escuela de Derecho, entonces, de lo que después fue la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Centro, cuando se creó esa Escuela de Derecho, yo era el profesor titular de Introducción a la Filosofía, materia que desapareció en el plan actual, no existe más esa materia. Y tuve 3 o 4 colaboradores excelentes de acá, de Azul, excelentes, jueces, que mantengo con ellos una relación, yo diría que casi fraternal hasta ahora. He estado ayer y esta mañana con los 3 o 4 que quedan remanentes de ese grupo de adscriptos que yo tenía, y en esa cátedra yo tuve que como repito se llamaba Introducción a la Filosofía Jurídica. Yo tuve la suerte de poder dictarla con una hija mía que falleció muy joven, y yo doné gran parte de mi biblioteca a la Universidad de Azul, que todavía está, y hay un sector de la biblioteca que lleva el nombre de mi hija con motivo de esa donación de libros. Y bueno, como decía, de todas las materias que yo he dictado he escrito un libro. No para que sepan, no para que el estudiante piense que eso es lo que hay que saber, lo que yo digo en el libro. No, lo que yo digo en el libro es lo que yo quiero que sepan que yo pienso.
pero que yo no pretendo que ellos sepan lo que yo pienso, sino que ellos sepan lo que el pensamiento de ellos les permita conocer del mundo del derecho. Es decir, el mundo del derecho tiene tantas facetas de práctica de la actividad profesional que eso explica la diferencia de corrientes de pensamiento que hay dentro del mundo del derecho, ¿verdad? Los hay tridimensionales, los hay trialistas, los hay positivistas, los hay naturalistas, los hay de todas las tonalidades que usted quiera ponerle, ¿verdad? Existencialistas, fenomenalistas, fenomenólogos, 20 corrientes de pensamiento jurídico y me quedo corto sin nombrar 20 o 30 más, ¿verdad? Y entonces yo soy positivista y yo quiero que sepan que yo pienso esto, pero no para que ellos piensen esto, sino que a partir de eso construyan su propio pensamiento. El lema de nuestra universidad, de la Universidad Nacional de Rosario, tiene precisamente ese. Casi todos los lemas de las universidades están escritos en latín. El de la nuestra no se podía pensar de otra manera. Y el lema de la Universidad Nacional de Rosario es confingere hominem cogitatem, es decir, construir un hombre pensante. Lo importante es lo que usted piensa del derecho, no lo que yo pienso del derecho. Entonces yo le cuento cómo yo pienso que es el derecho para que usted, a partir de cómo yo lo veo, construya su propio pensamiento. Y el alumno que me discuta mis principios, ese alumno se va a llevar un distinguido o un sobresaliente casi con seguridad. No el que esté de acuerdo con los míos, el que me los discuta. El que me diga que yo estoy equivocado, ese va a tener un sobresaliente. Bueno. ¿Cuál es la importancia que tiene la teoría pura del derecho en la obra? Me refiero a la obra. La teoría pura del derecho para nosotros. ¿Por qué para el estudiante, para cualquier estudiante de derecho, usted diría que es fundamental estudiar? ¿Por qué es importante esa obra en particular que siempre se la cita por todos lados? ¿Por qué? ¿Qué tiene teoría pura del derecho que es importante saber? Bueno, vean, el pensamiento de Kelsen se estructura en base a un pequeño libro que se llama, que publicó Kelsen en el año 1911 en Austria. Kelsen había nacido en Praga, no en Austria como la gente cree, y vivió en Austria hasta que se produjo la anexión de Austria a Alemania. Fue el primer acto de beligerancia que tuvo el ejército alemán al anexar a Austria. No fue una invasión, simple como con Checoslovaquia o con Polonia después. No, se anexó directamente. En una palabra, fue una traición de los austríacos que abjuraron de su propia nacionalidad y se incorporaron al nacionalsocialismo. En el año 1911 él escribe Los principios capitales de la teoría del derecho constitucional, así se llama un pequeño libro de Kelsen, y ya allí en ese libro los principios constitucionales de la teoría del derecho constitucional están contenidos todos los elementos de la teoría pura del derecho. La teoría pura del derecho lo que hace es combatir el iusnaturalismo, es decir, la diferencia que hay entre iusnaturalistas y iuspositivistas es que los iusnaturalistas consideran que hay dos derechos, un derecho positivo que hacen los hombres y un derecho natural que los hombres reciben de algún determinado sector de la realidad, de Dios, de la naturaleza humana, de la naturaleza animada, de la naturaleza inanimada, de donde sea. Hay un derecho que no hace el hombre, pero que vale
en tanto el derecho positivo vale en tanto ese derecho natural le permita funcionar. Es decir, que el derecho positivo solamente puede valer si es compatible con el derecho natural del que proviene. En cambio, los positivistas simplemente descreen del derecho natural. Hay solamente derecho positivo, hay solamente el derecho que hacemos los hombres. Pero la teoría pura del derecho no es teoría del derecho puro. No, para nada. Son dos cosas distintas. Son dos cosas distintas. Esa teoría del derecho puro fue la que hizo François Genis, la Escuela de la Libre Investigación Científica, ¿verdad? Y entonces la teoría del derecho puro es una cosa y la teoría pura del derecho es otra cosa, porque la pureza de la teoría pura está en la metodología para llegar al derecho, no en la esencia misma del derecho. Interesante. Bueno, hemos hablado un rato largo, ¿no? Sí, le agradezco. Le cuento una última faceta de mi vida que tiene que ver con la música, en el sentido de que durante algunos años yo estuve muy vinculado al Teatro El Círculo de Rosario, institución que tuve el honor de presidir también algún tiempo. Fui miembro de junta directiva algunos años antes y luego tomé la presidencia. Bueno, y siempre viví mucho la vida teatral y artística. Actualmente sigo siendo, por supuesto, socio del Círculo y sigo siendo abonado a todos los conciertos. Bueno, y termino de escuchar esta misma semana, el lunes pasado, un bellísimo concierto de un conjunto de cuerdas ruso dirigido por un violista, es decir, que toca la viola, no el violín, y es llamado el Paganini de la viola, ¿no? Porque Paganini fue el gran violinista y este sería el Paganini de la viola. Bueno, si les parece que he hablado lo suficiente, vamos a dar por terminado este encuentro, agradeciéndole la gentileza de haberme invitado y cuéntenme el día que yo pueda verla. Sí, se lo vamos a hacer ver. Bueno. Y ojalá nos podamos reencontrar en otro momento para seguir charlando. Quedaron muchos temas pendientes para abordar. Sí, hay mucho. Usted es una persona muy rica, entonces con la que se puede hablar muchas cosas y seguramente... riqueza de algún otro tipo, no de la que nos interesa generalmente a todos. Yo no soy rico. No. Una última pregunta. Sí. ¿Cómo lo conoció Adolfo Alvarado Belloso? Bueno, Adolfo Alvarado Belloso lo conocí de una manera bastante singular, ¿no? Alvarado Belloso era un empleado de mesa de entrada del tribunal. Yo iba al tribunal, él estaba en la justicia de paz letrada. Justicia de paz letrada es una justicia de menor cuantía, ¿no? Lo que hoy se llama circuito, creo, en la jerga general, ¿no? Eso estaba en los tribunales que estaban en la calle Santa Fe frente al Cine El Cairo en la ciudad de Rosario. Es decir, entrando a este tribunal, que era un chorizo largo, que terminaba en una escalera que iba a una planta alta, y estaban todos los juzgados aquí y así, y allí, ¿no? En este primer juzgado estaba Adolfo Alvarado Belloso, como juez. ¿Ya era juez? Ya era juez de paz letrado. No, todavía no era juez, no, era empleado de mesa de entrada. No, después fue juez. No, ahí era empleado de mesa de entrada. ¿Cuántos años habrá tenido por ahí usted? ¿Yo? Sí. Y yo era profesor recién designado en Santa Fe. Es decir, yo habré tenido 24 años. ¿Y él menos? Y él 20. Entre Adolfo y yo hay 5 años de diferencia. Si yo tenía 24, él tenía 19. Entonces yo lo conocía, este era mi trato con él. De repente yo estoy en Santa Fe tomando mis exámenes y como siempre pasaba, no sé si ahora sigue pasando, es decir, antes se respetaba mucho esto de que la mesa de examen debía estar compuesta por 3 profesores. Esto ahora solo es en teoría.
Normalmente los exámenes los toma una persona, no hay 2 o 3 que integran la mesa actualmente. Entonces se respetaba bastante. Y entonces a mí, como era muy joven, profesor recién designado, me ponían de compinche en alguna mesa que faltaba un tercero, ¿no? Y yo caí a integrar una mesa que presidía Lucianito Molinas, hijo de Luciano Molinas, que era gobernador de la provincia de Santa Fe, demócrata progresista. Lucianito Molinas, que era profesor de Sociología Jurídica, y yo lo había tratado bastante a Lucianito y me había dado cuenta que era un hombre que tenía, como casi todos, amigos y enemigos, ¿no? Gente con la que simpatizaba y gente con la que sabe Dios por qué no simpatizaba. Y de repente aparece Adolfo Alvarado Llosa a rendir examen, su última materia. Y empieza a tomar el examen Lucianito y yo me doy cuenta que lo quiere matar, Y entonces me pareció una injusticia porque Adolfo, yo no había tenido el más mínimo trato personal con Adolfo hasta ese momento. Entonces me puse a hacerle preguntas yo. Y tuve la suerte de que él se enganchara a conversar con el otro colega que también integraba esa. Entonces yo continué el examen de Adolfo y cuando había cumplido los 5 o 10 minutos de estar conversando conmigo, le digo a Lucianito, para mí es suficiente, tenemos que terminar este examen. Bueno, si a usted le parece, está bien. Y entonces ahí aprobó Adolfo, que estaba condenado a muerte con previedad por Lucianito, ¿no? Y entonces él siempre me recordó esto. Con el curso de los años, él se acordó, porque él se recibió ese día. Él dice, yo soy abogado gracias a vos. No es cierto esto, no es gracias a mí. Faltaba una materia y la hubiera aprobado en cualquier otro momento, ¿no? Pero bueno, estas cosas, usted lo sabe perfectamente bien, se recuerdan y uno no se olvida de estas cosas. Bueno, y así mantuvimos una relación muy afectuosa, muy cordial, pero sin ninguna relación de nada, hasta que yo tuve el desgraciado momento de perder a mi hija, que estaba conmigo en el estudio. Estaba en la cátedra acá en Azul y además estaba en el estudio conmigo. Mi hija no era abogada, era licenciada en Ciencias Políticas, pero estaba en la cuestión de las ciencias sociales. Y bueno, lamentablemente se le descubrió un cáncer en un estado tal de progresión que duró 8 días o 9 días y se terminó su vida, ¿no? Wow. De manera que fue una cosa muy, muy fuerte. Entonces yo no estaba decidido a cerrar mi estudio y dejar de ejercer la profesión. Y entonces lo fui a ver a Adolfo y entonces él me ofreció incorporarme es decir, darme una oficina en su estudio, y allí yo continué mi actividad académica. Yo no volví al ejercicio de la profesión, cerré mi boliche como abogado, no tenía otras hijas, excepto ahora una hija, la segunda hija, decidió estudiar Derecho a los 50 y pico y está empezando a rendir sus primeras materias. Pero ya entonces era otra historia, ¿no? ¿Ella era la hija más grande? Ella falleció? La hija más grande. La primera. ¿A qué edad falleció ella? Y ella habrá muerto, no me acuerdo exactamente, pero 50 años debe haber tenido. 50 años. No sé si llegaba a los 50. Tendría que mirar los números y la partida, no me acuerdo. Y entonces ahí dejó usted la Ahí profesión. cerré mi estudio definitivamente, vendí la oficina y me fui a mi casa. ¿Y Alvarado era juez todavía o ya no había salido? No, Alvarado estaba en la Cámara en ese entonces. Él dejó también la Cámara y tenía el estudio porque él volvió a la profesión.
Ah, Yo nunca volví a la profesión. Yo me retiré y me retiré. claro. Qué bárbaro. Bueno, le agradezco una vez más Bueno. por todo y ha sido un placer. Bueno, igualmente. Gracias. Nos vemos hoy seguramente. Sí, sí, seguramente. ¿Cómo es el asunto de esta noche en la fonda? ¿Hay que anotarse en algún lado?